Perfecto, entonces ahora corresponde continuar el libro de Samuel, ¿no es cierto? Y estamos a partir del capítulo 21. Y en realidad podríamos seguir viendo capítulo por capítulo, pero resulta que los acontecimientos que vienen son más bien aprovechados cuando se les ve en conjunto, ¿ya? De aquí, como ustedes recuerdan, el capítulo anterior, lo que vimos es justamente a propósito de este pacto, de este, digamos, este juramento que hace Jonathan con David respecto del amor, de la lealtad, digamos, el cariño, además que se tenían, ¿no es cierto? Jonathan logra que David huya, ¿cierto? Que no muera. Y a la final Jonathan se convence finalmente, porque al parecer como que todavía no estaba tan convencido de que el papá realmente quería matarle a David, ¿ya? Jonathan parece que también incluso entre los intentos, o sea, una de las razones de los intentos de hablar y todo lo demás es como que parece como que todavía no estaba tan convencido de que Saúl le quería matar. Pero ya cuando la lanza, ¿no es cierto?, a Jonathan, a su hijo y todo, y lo intenta matar, entonces Jonathan dice, ahí él supo que su intención, que su papá estaba lleno, estaba colmado de ganas de matarlo, ya, David. Entonces, habiendo hecho eso, hace este tema de las saetas, de las flechas, ¿no es cierto? Y le dice, anda nomás al criado, anda, coge la flecha que está más allá de ti. Entonces, con eso ya se sabe Tenía que que irse. tenía que irse, que David tenía que huir y listo. Entonces, tenía que huir y después, bueno, como vimos ya, Jonathan se encuentra con Saúl, lloran, se despiden y lastimosamente David tiene que huir. Y aquí justamente comienza un periodo de la vida de David, perdón, en donde comienza ya su ascenso a ser rey, a ser líder como tal, porque hasta este momento David era un súbdito del rey, ¿no es cierto? Era el paje de armas, el que tocaba la música, alguien sí del ejército, que salía bien y todo, pero no dejaba de ser un siervo del rey. A partir de ahora y cuando ya sabe que está todo está destinado, digamos, todo está dispuesto para que Saúl lo mate, él se deslinda ya, porque lo que está aquí haciendo es, tengo que ir y me deslindo del rey. Entonces, de alguna manera, ahorita está como fugitivo y de alguna manera en ese sentido como una persona independiente. Ya no depende del rey, ya no tiene la protección del rey, es alguien que está por su cuenta, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a encontrar algunos pasajes. Vamos a ver si es que alcanzamos hasta el versículo, hasta el capítulo 23, porque estos capítulos son uno tras de otro y en realidad, como les digo, se comprende mejor cuando se van todos juntos. De manera general, así como preámbulo, en el capítulo 21 es este escape de David hacia Nob, a la ciudad de los sacerdotes, en donde ahí básicamente agarra provisiones, después sigue huyendo hacia Gat, que es una ciudad filistea, en donde se vuelve o se finge loco para que no lo maten. Después, en el capítulo 22 está el tema de que Saúl se entera de que Saúl ha huido a Nob, de que le han ayudado y finalmente entra en paranoia de que todos están conspirando contra él y decide atacar a Nob y finalmente con la ayuda de un edomita, de este famoso Doeg edomita, termina matando a todos los sacerdotes y solo escapa uno, escapa Abiatar, el que sería después sumo sacerdote en tiempo de David y después se entera eso David y escapa hacia la ciudad de Kehila, ya, de Keila, ponen ahí, Kehila y Keila. Keila, y el Señor le permite que David salve a esta ciudad de los filisteos y después hay una última huida porque Saúl le sigue persiguiendo a David para matarlo y lo que va a pasar es que David consulta a Dios si es que se queda, si es que se va, si es que hay la fidelidad del pueblo, del pueblo de Keilah y Dios le dice no, ellos te van a traicionar, entonces mejor ándate nomás, básicamente. Y van a comenzar a ver unas huidas como tal. Entonces, de manera general, como vemos en estos tres capítulos, lo que se ve es la huida de David. La huida y si se quiere el proceso de independencia, por así decirlo, de David y su transición de pasar de ser un paje de armas, un súbdito del rey, un siervo del rey, Saúl en ese tiempo, a ser el nuevo rey. Comienza su ascenso. Y aquí va a demostrar justamente y se va a crear un contraste bastante interesante entre cómo el uno va en decadencia, va error tras error, y el otro en cambio va acierto tras acierto, chiquito, chiquito, pero van ahí. Entonces el uno mientras más se complica su situación, el otro va subiendo. Entonces en Samuel 1, primero Samuel 21, quiero decir, dice así, ¿no? Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo?
Entonces aquí voy a compartirles la pantalla para que veamos en dónde están pasando esto, ¿ya? Y aquí, como vemos, está todo el tema de la huida, ¿sí? Este mapa de aquí que vemos dice es la huida de David, no, David's flight from Saul, que es la huida de David de Saúl, ¿ya? La huida. Entonces, fíjense ustedes, aquí está el Mar Rojo, el Mar Muerto, justamente, ¿cierto? Judá, y está aquí, vamos siguiendo las ciudades donde ellos estaban. Entonces, fíjense ustedes, aquí él estaba en Ramá, ¿se acuerdan ustedes? Y él va a huir a Nov. Nov es una ciudad que está, es un monte, de hecho es un monte que queda cerca de Jerusalén, hoy se llama el Monte Scopus, donde está una universidad en Israel y todo lo demás. Es un monte que está cerca de Jerusalén en realidad, y actualmente incluso anda en disputa política, alguna cosa así. Bueno, el asunto es que existe, es un monte, ¿ya? Nov. Y dice, fue el sacerdote Ahimelech y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? ¿Ya? Aquí, aparentemente, como se ve, David llega solo a Nob, ¿de acuerdo? Pero ya vamos a ver que más adelante vamos a ver que en realidad no estaba solo, sino que huyó con alguna gente y al final de todos estos 3 capítulos va a terminar con un ejército de 600. Pero aquí le miente, Aquí le miente. Sí, aquí David miente. miente. Aquí David, por así decirlo, miente. Pero porque tenía que hacerlo, tenía Sí, que mentir. exactamente. Aquí vamos a ver cómo David, digamos, de alguna manera no dice, que es distinto no decir mentir porque se escucha feo, suena a pecado, pero aquí en realidad lo que estaba haciendo era preservando su vida, digamos. En fin, entonces dice, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech. Vale la pena decirlo. Ahimelech viene siendo el bisnieto de Elí. ¿Ya? Viene siendo el bisnieto de Elí, el que estaba en tiempo de cuando Samuel era niño. Niña, Ajá, era eso. Pues bisnieto. bisnieto, era el bisnieto de Ahimelech y era sobrino, si cabe, era sobrino de Icabod, el que nació cuando murieron los hijos de Elí. Ya era sobrino, era el sacerdote en la época. Elí, Y él, que ya murió hace rato, ¿no? Entonces era el bisnieto, ¿sí? El bisnieto. Y dice, respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto al que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. O sea, él lo que dice evidentemente no es nada de esto cierto. Lo que ha pasado en realidad, todos sabemos, es que el rey le está procurando matar y lo que David sabe y por qué hace aquí, digamos, aquí una cuestión. Si nosotros lo planteamos así, de manera llana, uno diría David es un mentiroso. ¿Por qué? Porque ¿qué le costaba decirle, sí vengo huyendo del rey que se volvió loco? Todo el mundo sabe que el rey está loco, que tiene paranoia, es paranoico y me quiere matar y estoy huyendo. Por eso no tengo ni armas, ya no tengo nada. Entonces, pero ¿por qué David hace esto? ¿Ya? Y es una cosa, aquí no hay, es bueno, digamos, que este episodio justamente después del Señor Jesús lo recupera justamente para poner en la mesa y se aprende esto justamente. Los mandamientos y todas las cosas, digamos, funcionan en ciertos contextos. Acuérdense que los mandamientos fueron dados en un contexto en donde no estás siendo perseguido, ¿ya? Donde hay calma, la tierra funciona, todo está en orden, digamos. Ahí es cuando los mandamientos entran en juego de una manera correcta y funciona todo. Pero, ¿qué pasa cuando está tu vida en riesgo y estás siendo perseguido? Y además no sabes en quién confiar. Y además, o sea, eres David. O sea, está siendo el futuro rey, está siendo perseguido por el actual rey y es un momento de persecución, si se quiere, política. ¿Y qué hago si es que yo llego a la ciudad de los sacerdotes, que el sacerdote bien puede o no estar de mi lado? claro, Entonces, ¿qué hago? mentir. Preservar la vida, ¿no? ¿Qué hago? Ese es el asunto. Entonces, fíjense, uno, en términos normales, no miente. No, o digamos, no crea, por así decirlo, si le quiero pintar de otro lado, no que un eufemismo, o sea, no le maquillo a la realidad, ¿no es cierto? Si no digo de frente, no, estoy huyendo, me están queriendo matar, dame chance, ¿cierto? O sea, ayúdame. Pero resulta que aquí, como les digo, el sacerdote Ahimelech representaba el poder, digamos, religioso de la época. Entonces, ¿quién quita, imagínense ustedes, que no le tengan miedo al rey y que por miedo me vayan a traicionar a mí y se fregó Claro. todo? ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago en ese asunto? ¿Ya? ¿Qué hago en ese asunto?
Entonces aquí David lo que opta es por un sentido muy estratégico. Entonces primero voy a ver si es que esta persona me es leal, o sea, de alguna manera me apoya o no. O sea, yo parto, o sea, de que estoy huyendo, de que cualquier parte, que cualquier gente que puede estar asociada con el rey me va a matar si es que me puede entregar, o mínimo me entrega y lo máximo me mata. Entonces tengo que testear el terreno, tengo que tantear cómo está el terreno para según eso saber cómo actuar. Exacto, no sé en quién confiar. Entonces, si no sé que este sacerdote va a ser leal, está de mi lado o no, o sea, o cómo va a jugar, o si no sé cómo va a actuar, entonces tengo que ser lo más estratégico posible. Entonces, lo que quería guardar David aquí es guardar la cautela de que no se sepa que él está huyendo. Por eso dice, estoy en una misión secreta del rey. O sea, ¿qué es detrás de eso? Lo que estoy diciendo es, no quiero que nadie sepa aquí que estuve, básicamente. ¿Ya? Y esa era la forma como David encontró en ese momento de decir, no digas a nadie que estuve aquí. ¿Ya? Ni siquiera al rey mismo. Es inteligente David, ¿cierto? Y que dice, y cuando al final dice, yo les señalé a los criados un lugar, básicamente lo que dice es, tan secreto es esto que el ejército, las tropas están escondidas, están escondidas. No están conmigo, están escondidas, básicamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sigue diciendo? Ahora pues, dice, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Entonces, fíjense, cualquier persona, ¿no es cierto? Cualquier persona que reciba a alguien así, ya sospecha. O sea, digamos, Ahimelech no era tonto, quiero decir. O sea, porque si es que era una cuestión así encomendada por el rey, mínimo, por más secreta que sea, necesitaba armas, necesitaba gente, necesitaba provisiones. Pero aquí, fíjense lo que le dice David, necesito, dame 5 panes. Fíjense ustedes, deme 5 panes. O sea, lo que era lo mínimo. Dame 5 panes, le dice. ¿Pero qué porte eran los panes? Ya, panes, o sea, como decir hoy unos moldes, básicamente. Ya, dame unos 5 moldes. Unos 5 moldecitos chiquitos, básicamente. Unos pancitos como mini baguettes, digamos, por tener una idea. Ya, unos pancitos. Dame 5 panes. Entonces, fíjense ustedes que en medio de todo, David o sea, la forma en cómo lo hace es muy estratégica. ¿Ya? Entonces, y que si digamos, escarbamos un poco, el argumento es medio flojo incluso, ¿ya? Porque cualquiera diría, oye, pero si es que te mandó el rey, ¿qué tipo, qué tipo de misión tan secreta es que no te dio tiempo ni de coger provisiones? A cualquiera ya le suena raro, ¿ya? En todo caso, dice, ¿qué tienes de la mano? Hermano Josucito, ¿se podría decir que era el Señor mismo el que le estaba guiando? Efectivamente, eso sin lugar a dudas. Estaba el Lo que Señor estamos con viendo, él. exactamente, lo que estamos viendo aquí es que justamente los sacerdotes se van a poner del lado de David. ¿Ya? Ujú. Entonces, o sea, el argumento, o sea, sí es inteligente en alguna parte, pero sí era franqueable, o sea, sí era posible darse cuenta de que David estaba mintiendo, quiero decir, o sea, no era una cosa así tan convincente, digamos, ¿ya? Dice, el sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, dice, no tengo pan común a la mano, solamente tengo el pan Kodesh, o sea, el pan del rostro, el pan, ¿se acuerdan que era del tabernáculo? Solo tengo ese pan, pero lo daré si los criados se han guardado al menos de mujeres. ¿Ya? Entonces dice, y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Y esta frase de ayer y anteayer es una frase ¿cómo se dice? Idiomática en hebreo. Ayer y anteayer no significa hace 2 días, sino significa hace un montón de tiempo. Como decir hace fu. O sea, hace fu es una expresión nuestra, ¿no? Pero en hebreo, la gente en ese tiempo decía, no he comido ayer y anteayer. Es hace mucho tiempo ya. No es literalmente 2 días, ayer y anteayer, sino, o ya 3 casi, sino es una frase idiomática que es ya hace mucho tiempo. ¿Ya? Entonces dice, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros hace mucho. ¿Ya? Dice, cuando yo salí, los vasos de los jóvenes eran santos, dice. O sea, no, ninguna cosa, no hemos tocado nada muerto, o sea, es lo que quiere decir, estamos limpios, ¿ya? Dice, aunque el viaje es profano, dice. O sea, aunque vamos posiblemente a matar, hay alguna cosa que no sea limpia, pero cuando salimos estamos sin problema y ahora también es lo que quiere decir. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos?
Entonces, lo que quiere decir es básicamente, cuando salimos no topamos mujer, en este tiempo no hemos estado con nadie y no hemos hecho nada todavía, estamos limpios de alguna manera, no hemos matado a nadie, no hemos tocado sangre, y si cuando salimos éramos santos y hoy que no hemos hecho nada tampoco, pues seguimos siendo santos, lo que quiere decir, o sea, no hay problema, ¿ya? Y fíjense ustedes que aquí este es un mínimo, fíjense ustedes algo muy interesante para la época, porque por ejemplo, si es que hoy les digo, ¿está santo hermano? ¿Qué podría pensar? O sea, para que veamos cómo es el estándar y cómo era la conversa en esa época. ¿Ya? Si hoy yo le pregunto a mi hermano, oiga hermano, ¿está santo? ¿Ya? Uno podría pensar un montón de cosas, no sé, desde si oró, leyó, no sé, si es que está a cuentas con Dios, muchas cosas. Pero fíjense, para el momento, para la época, estar santo era al menos no haber tenido contacto con mujer. Fíjense ustedes, o sea, no haber tenido intimidad, ¿se entiende? Entonces fíjense, de ahí lo demás, que esté limpio, que esté sucio, que esté lo que sea, no importa, digamos, o sea, si se pasa, pasa. Pero al menos que no haya tenido intimidad con la mujer y ya está. Ahora, este es lo que hace referencia Lo que el hace Señor referencia Jesús después, cuando dice exactamente. que se acuerdan que tuvieron que comer los panes de la Exacto, el cuanto más. Exactamente, porque aquí justamente se enseña eso. ¿Qué, qué es esto? Hay contextos y contextos, es lo que quiere decir. Y el asunto es que hay una, digamos así, una, como decir, una forma desviada de pensar que puede tender a lo que se podría denominar santurronería, ¿no? O sea, en el sentido de pensar que, como es que aquí está escrito, es que en la ley dice, está clarito, dice. Sí, puede estar muy claro, pero en determinados contextos. Hay muchas ocasiones, no siempre, o sea, en realidad son ocasiones muy raras, pero hay ocasiones como estas, las de David, que era un momento crítico, ¿no? En donde no se podía aplicar directamente la ley, porque es que está escrito, sino que ahí entran a jugar principios más básicos, o sea, principios bíblicos más básicos, la quiero decir. vida. La vida, la supervivencia, el rey, etcétera. Entonces, si yo fuera así, pues, como si yo estuviera aquí, digamos, en términos normales, ¿qué le voy a estar dando a los panes? Los Están panes salados, santos, ¿verdad? claro. ¿Y qué le voy a decir? Oye, bueno, mínimo, o sea, que no hayas tenido nada con una mujer, mínimo, mínimo. O sea, en términos normales no le pido eso, le pido mucho más. Entonces el sacerdote estuvo haciendo bien, hizo bien Claro, en dar. era lógico. O sea, fíjense ustedes, preservó un mínimo de santidad con las cosas. O sea, no es que dijo, ah, sí, es el rey David, claro, es David, ah, no importa, sí, tome, lleve todo. No, dijo, a ver, tengo esto, pero para darte esto necesito un mínimo de coherencia con las cosas. Un mínimo. Claro. Qué es lo mínimo que te puede exigir ahorita en tu condición? ¿Qué te puede exigir? Se nota que estás huyendo, básicamente. Se te nota que no, que estás en algo, digamos, que no es ordinario, que no es normal. ¿Qué te puede exigir? Me puedo poner ahorita así exquisito, como eso, me puedo poner exquisito y decir, ay, es que no estás limpio, ay, es que no sé qué, es que, ay, no sé, es que nos has hecho un sacrificio. Me puedo poner así de exquisito cuando se nota que vienes así huyendo y que necesitas, es que ya te mueres de hambre. ¿Qué tengo que exigirte? Sí, santidad, pero racional, un mínimo. Pero fíjense, esto, como les digo, hay ocasiones para hacerlo, ¿ya? Y como les digo, ahora nosotros, aunque parezca así raro, pero nuestra realidad, como veíamos en Yom Teruah, nuestra realidad ya no es esa realidad, estas circunstancias de vida ya han cambiado para nosotros y nosotros nos encontramos hoy en día junto a un montón de situaciones así, en donde la ley dice una cosa, pero ya en la puesta en práctica toca preguntarse cómo se aplica eso. Y ahí es cuando toca entender y aplicar bien la cosa. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, este episodio de aquí sirve justamente mucho para eso, para saber cómo es que funciona toda la situación. Y como les decía, evitarnos un sentimiento como de santurronería, porque si me pongo muy santo y al pie de la letra, muy textual, termino matándole al rey David. ¿Me explico? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes, este episodio, como les digo, es sumamente importante porque más allá de la historia, que es una historia de supervivencia, ¿ya? Historia de supervivencia y todo lo demás, lo que aquí se está viendo es una clase, digamos, de cómo piensa, cómo debemos pensar, cómo debe funcionar nuestra cabeza al momento de enfrentarse a una situación como esta. Que las hay, a veces muy pocas, a veces no tanto, pero las hay, ¿ya? Y hay que saber pensar.
y que hay que saber pensar, hay que saber, digamos, hay que tener presente, quiero decir, que habrá momentos en donde el texto, incluso literal, sin interpretación, sin nada de la Biblia, que está clarito, que no hay pierde, si es que lo aplico así, tal cual, puede ser que incluso me cause algún daño. ¿De acuerdo? Entonces aquí, justamente de aquí es que toma el Señor Jesús para enseñar este de cuanto más. El cuanto más. Hay algo que en determinadas ocasiones se queda más evidente y es importante saberlo utilizar, saber utilizar ese, el cuanto más. ¿Ya? Que sin ir muy lejos, digamos, nosotros somos muy, esto que digamos que puede sonar un poco complicado y todo más, en realidad es algo que hacemos todos nosotros, todos los días. ¿Ya? Todos los días tomamos decisiones basándonos así, porque es como funciona el cerebro. ¿Ya? O sea, siempre podemos tomar eso. O sea, por ejemplo, cuando ustedes quieren, no sé, desde algo muy sencillo, como cuando de pronto vamos al restaurante y queremos escoger un plato u otro. ¿Ya? Esa decisión, por ejemplo, está basada en razonamientos nuestros. Es que el uno tiene arroz, pero quiero más frutas, o quiero más vegetales, o quiero más caldo, no quiero pollo, quiero pescado, lo que sea. Esas cosas, digamos, son decisiones y así operamos nosotros. O sea, no es un razonamiento ajeno a nosotros, quiero decir. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que está pasando acá. Lo que diría el sacerdote Ahimelech es, sí es cierto, lo que tengo son estos 5 panes, pero no son cualquier 5 panes. Pero también estoy consciente de que tú estás en una situación crítica y no te puedo exigir lo que le debería exigir en alguien en contextos normales, porque este no es un contexto normal. ¿Ya? Entonces, en este contexto, lo mínimo que te puedo exigir es esto. Si tú lo cumples, este mínimo, pasas. David le dice, si cumplo, tome. Recuerdo algo que en otro tiempo no se podría hacer. Esto no significa, ojo, que de aquí en adelante los panes de esto estaban libres para todo el pueblo. Y coma el que sea y el que no sea. Cualquiera que vaya a pedir. Exacto, sino para este caso en específico, para estas circunstancias. Carmita. Josué, si me permites, quisiera leer, como esta es la cita, como bien nos anunciaste, que lo hacen los evangelios, quizás para poder tener la mente de Mashiach, cómo comprendía esta situación, y tal vez para aclarar algo más, me gustaría leer el pasaje de Marcos 2, 25 al 26, donde se hace cita de este pasaje, ¿no? Sí, por favor. Bueno, voy a leer desde el 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados un Shabbat, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en Shabbat lo que no les es lícito? Pero él les dijo, ¿acaso no leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo, entre comillas, Abiatar sumo sacerdote y comió los panes del rostro, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el Shabbat fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del Shabbat. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del Shabbat. Ujú, exactamente. Entonces, aquí es como nuestro Señor eh, no desdice el mandamiento, desde luego que el mandamiento siempre está en pie, pero como que dice, hay como que los extremos, porque jamás fue dicho que estaba prohibido comer espigas arrancadas, ¿no? Pero quizás sí estuvo prohibido que uno que no fuera sacerdote tuviese acceso a los panes del rostro, ¿no? Entonces Jesús les dice, o sea, para ustedes les parece estas cosas impropias, pero ahora yo les voy a decir algo que realmente era impropio, pero por causa de la vida, como estabas explicando, de aquí nace ese, ¿qué se llama? Ese de Calva Homer, ese, Es interpretación. ese método de interpretación, ¿no? O sea, de
de lo que es más liviano o más pesado. Entonces, si por causa de la vida puedo poner por debajo un mandamiento por causa de la vida, pero no es que es el, la tónica de todo el tiempo, sino por causa de la vida, es posible considerar estos cambios, ¿no? Ahora, la cosa interesante es que aquí no dice el sacerdote Ahimelech, sino dice el sacerdote Abiatar. Y estuve leyendo y dicen que es posible que fue añadido ese comentario, ¿no? En los días del sacerdote Abiatar, porque no coincide con Ahimelech. Pero de ahí se refiere a este pasaje. Y en Mateo sí menciona la ciudad de Nof, Ujú. aludiendo a lo mismo. Solamente Así es. Sí, gracias, Carmita. Efectivamente, y lo que decíamos es justamente eso, o sea, el Señor Jesús justamente utiliza este pasaje para dar cuenta de lo que estamos hablando, que es que hay momentos en donde si yo aplico incluso la Torá al pie de la letra, ya, termino matando a alguien. ¿Me explico? Entonces, o sea, ¿por qué? Porque pongámonos el caso aquí. Si es que aquí llegaba el rey David, David, ¿no? Llegaba huyendo, una situación crítica, ¿cierto? Llegaba y decía el sacerdote Ahimelech, ¿tienes algo? Dame 5 panes. Y el sacerdote le decía, uy, qué pena, sí tengo, pero es solo para los sacerdotes. ¿Es cierto? Le diría David, ¿no? Es decir, sí, pero oye, pero estamos santos, al menos no hemos tocado mujer, tal, tal, tal. Sí, pero eres sacerdote, no, por lo tanto, chao. ¿Cuánto lo siento? ¿Me explico? eso se llama Suena, legalismo, ¿no? exactamente, se llama legalismo y se llama ser, en términos muy cotidianos, ser mente cuadrada. Ser mente cuadrada, lo que se llaman. O sea, es que aquí dice y qué pena, o sea, qué pena. Esto es sagrado. ¿Eres hacer? No, qué pena. Ya, pues, podrás hacer lo que... Ya, hay casos como en estos, pero lo que quiero poner el énfasis es que no en todos los casos podemos permitirnos hacer este tema de, a ver, considerémoslo. ¿Sí? ¿Ya? No, solo en estos casos muy específicos, críticos como estos, en donde, como este, que David venía huyendo, no pidió riquezas, dame 5 panes. ¿Ya? O sea, en Sí, esos sí. casos es cuando está, digamos, es permitido, si se quiere, o incluso más que permitido, es obligatorio hacer este tipo de razonamientos, porque ahí permite ver justamente cómo es que opera la justicia. ¿Ya? Carmita. Se me ocurre que cuando David pidió 5 y no 7, por ejemplo, panes, quizás pensó cuando él con 5 piedritas salvó la vida de Israel, ¿no? Del pueblo de Israel. Pudo haber sido, o pudo Pudo haber sido eso pensar, muchas ¿no? otras cosas. Puede ser, Claro, pero pero se me ocurrió. sí puede ser. Pero más allá de eso, el asunto es que quería algo poco, o sea, lo que pidió es algo mínimo. Algo mínimo, lo que quería es no morir. Y además, que como les digo, como estaba huyendo, ir a la ciudad de los sacerdotes no era una buena idea. O sea, no era una buena idea, porque ahí estaba alguien que podía ser un buen aliado del rey, el sacerdote, pues. Entonces, huir a la ciudad de los sacerdotes no era una buena idea. O sea, seguramente David fue allá porque no le quedaba más. Y por eso es que hace todo este tema de vengo en una misión secretísima del rey y tiene 5 pancitos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasó acá. Hasta aquí se aprende, como les decía, que hay momentos en donde toca ver más allá de lo que dice el simple texto. Lo que sí es interesante, como les digo, es que aquí el que está haciendo esta interpretación, si se quiere, no es cualquier persona. De alguna manera está haciéndola el sumo sacerdote. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. ¿Qué más dice entonces? El 6 dice, así el sacerdote le dio el pan sagrado, dice. Ya, le dio el pan santo, ya se sabe, porque de él no había otro pan sino los panes del rostro, los que se proponían en el tabernáculo, los cuales habían sido quitados de la presencia o de delante del rostro del Señor para poner panes calientes del día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante del Señor uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg Edomita, el principal de los pastores de Saúl. Ok, antes de ir a Doeg, fíjense ustedes aquí lo que nos enseña. Hay otro dato. La única comida y además lo que se iban a comer no eran los que estaban puestos, sino los que ya habían sido sacados para poner pan caliente. ¿Ya? Entonces fíjense que hay un atenuante incluso. Si quieren, no eran que iban a sacar los que estaban ahí puestos,
sino los que eran de reemplazo, digamos, los que ya habían estado fríos. E igual con todo alguien puede decir, sí, pero pan es pan, ya se presentó al Señor y ya está. ¿Ya? Podría entrar muchos argumentos más en ese sentido, pero el asunto era, a la final hay que salvar la vida de un hombre y de unas cuantas personas. ¿Ya? Pero por eso les digo, o sea, fíjense que el razonamiento no es tan sencillo como, ay, es que hay que salvar la vida. No, no es tan así. Entonces, fíjense, o sea, el razonamiento aquí más completo diría algo así como, hay una situación crítica, hay unas personas que están al borde de la muerte, están siendo perseguidos, tal, y hay un alimento que se les puede compartir y que, digamos, no quita, tiene en sí algún vínculo de santidad, digamos, y esas son las cosas. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué está permitido darles o no estos panes? Sería la pregunta. Entonces, la cuestión sería sí, porque esto merece pero para participar de estos panes merece santidad. Estas personas no les puedo exigir un nivel alto de santidad por la situación en la que están, pero sí les puedo pedir un mínimo, y si cumplen ese mínimo, pase, y den, y coma, y viva. Pero fíjense que es un razonamiento mucho más complejo. O sea, no es tan sencillo como decir, ah, sí, es que hay que preservar la vida. No, no está solo preservando. El sacerdote aquí no solo está preservando la vida de David, también está preservando la santidad. También lo está haciendo. Y aquí lo que logró el sacerdote Ahimelech es preservar tanto la vida de David y sus compañeros como la santidad de sus padres. Fíjense ustedes, entonces no es un simple razonamiento, ¿no? De pronto como para que alguien vaya muy alegremente por la vida y diga, ah, es que la vida, es que más prima la vida. No, no necesariamente. Aquí fíjense que el sacerdote Ahimelech estaba consciente de las dos cosas. Sí, había que salvarlos, había que sostenerle a estas personas, pero también había que precautelar la santidad de las cosas. Y encontró un punto, digamos, medio y sabio para que se cautelen las dos cosas. Y entonces participaron de esos panes, comieron de esos panes finalmente personas que están en una situación crítica, pero que además cumplían un mínimo de santidad, por así decirlo. Entonces no hubo lío. Si lo vemos. Entonces, como les digo, estos razonamientos no son así nomás de decir, ah, sí, la vida, es que, ¿qué pesa más que la vida? No, no es tan sencillo como eso, es bastante más complejo e interesante por lo mismo, ¿ya? Entonces, por eso valía la pena verlo esto, ¿no? Y justamente a partir de esto, que es un excelente caso, el Señor Jesús como que nos recordó Carmita, en su momento les hizo pensar justamente este tema de qué vale más. Y hay un momento en donde dos mandamientos, dos normas de parte del Señor pueden parecer ser contradictorias y hay que encontrar una solución. ¿Ya? Eso básicamente. Entonces, sí, dice, ¿no? Ahora sí el 7. Estaba allí detenido, estaba ahí parado, dice, ¿no? Delante del Señor, uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg Edomita, el principal de los pastores de Saúl. Pues aquí fíjense ustedes que se da un dato político, y es que no hay que perder de vista una cosa. Todo el reino de Israel, el reino de Saúl, básicamente era un reino más bien, o sea, tenía relaciones con otras personas, ¿ya? Y tenía también funcionarios como este señor, Doeg Edomita, de Edom, básicamente. O sea, no era un israelita, era un edomita, que era el principal, el jefe de los que manejaba todos los rebaños. Ese es el jefe de los pastores. Manejaba todos los rebaños del rey. Y este señor se encontraba casualmente en Nof. Ahora, sobre qué posiblemente haya estado haciendo, posiblemente como era el jefe, posiblemente estaba llevando algún registro, alguna cuenta, alguna cosa por el estilo. Y él está ahí en Nof cuando llega David y le alcanza a ver. ¿Ya? Y dice David, y el 8, y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada, una lanza o una espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. ¿Ya? Entonces David sigue tratando de decir por qué no salió ni siquiera con algo. Entonces, lo que le dice, lo que él intenta decirle, ¿no? Es, la orden del rey era tan apurada, tan apremiante, tan urgente, que no tuve chance ni de coger nada. ¿Tienes una lanza, una espada, algo? Una, ¿tienes algo? Y dice el sacerdote, le respondió, la espada de Goliat del Filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay más sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Y aquí hay una contradicción con la historia previa. Porque si ustedes recuerdan primero de Samuel 16, cuando pelea David con Goliat, dice que David guardó la espada de Goliat en su tienda. Y aquí, sin embargo, se encuentra la espada de Goliat en Nof. ¿Por qué? ¿Ya?
Una vez más, la solución a esto es que las historias no es que fueron escritas por una sola persona, son historias que existían y que después se compilaron. Y esto justamente algunos comentaristas y estudiosos lo que suelen decir es justamente esto demuestra que hubo unas partes que se les escapó la editorial, se le escapó a la editorial de hacerle concordante, de que coincide el texto, ¿ya? Entonces, al parecer, David no se guardó, digamos, la espada. Es lo que queda evidente, es que David no se guardó la espada, ¿ya? Sino que más bien esa espada fue guardada por los sacerdotes, ¿ya? Y por eso estaba en Nof, ¿ya? Entonces dice, y le dan la espada. Entonces, fíjense, este es el episodio de aquí de David de la huida, cómo sobrevive, digamos, a esto. Dice el 10, ¿no es cierto? Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia del rostro de Saúl y se fue a Aquish, rey de Gat. Ahora, si ustedes se acuerdan, Gat era el hogar de Goliat. O sea, se fue a un rey filisteo, se fue a los enemigos. Fíjense ustedes. Y dice, los siervos de Aquish le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? Fíjense. ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? O sea, le reconocieron. Le reconocieron que este fue el que les mató a su paladín, su líder. Dice, y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquish, rey de Gad. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquish a sus siervos, he aquí veis que este hombre es demente, ¿por qué lo han traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayan traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? David, como se fijan aquí en el mapa, David sale de Nof, ¿no es cierto? Voy a ver si es que se ve el frontero, ¿no es cierto? Sale de Nof, ¿no es cierto? Sale de Nof y huye hacia Gad. Fíjense ustedes, hacia Gad, ¿ya? Huye hacia Gad, ¿de acuerdo? Huye hacia Gad. Y en Gad es cuando se vuelve loco, se finge loco. ¿Por qué? Porque acuérdense, como les decía, Gad era el hogar de Goliat, ¿ya? El que él mató. Y por eso es que cuando él va llegando, dicen, oye, pero este no es el que nos hizo un daño. O sea, le reconocen. Dice, de este no fue el que cantaban, David, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. No era este. Entonces ahí David tuvo miedo y lo que dice es, ¿y ahora cómo me la saco? Hablando en ecuatoriano, ¿no? ¿Cómo me la saco? ¿Cómo salgo de aquí? Porque si es que no, si no, este hombre seguramente me mata, ¿no es cierto? Entonces lo que está viendo es justamente otra estrategia, como bien lo dice Edita María, otra estrategia, decir, bueno, aquí haciéndome el cuerdo no salgo. Aquí me hago el loco, literalmente. Entonces aquí se ve esta frase, ¿no? Se hizo el loco, se fingió demente, se fingió fuera de sí, y con eso ya lo que generó en el rey Akish, ¿no es cierto? Es que diga, este está loco, ¿para qué me lo traen aquí? Necesito un loco más. ¿Ya? Entonces básicamente lo que hizo fue de alguna manera buscar, de alguna manera cobijo en los enemigos, o sea, donde Saúl, o sea, fíjense lo que está detrás. Lo que está pasando es que David quiere huir de Saúl a donde sabía que Saúl no se iba a meter, ¿sí? ¿Y a dónde no se iba a meter? Sino con los filisteos, pero le sale mal, digamos. Aquí se da cuenta que Akish le reconoce. Por lo tanto, se vuelve loco, finge una estrategia para preservar su vida, como dice Edita, y más bien se va de ahí, ¿ya? Eso básicamente. Entonces dice el 22, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, ¿de acuerdo? Aquí está, fíjense, la cueva de Adulam está aquí. A la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Acuérdense que él vivía en Belén. Está acá. Entonces él está aquí en Adulam, de Gad viene Adulam. Y dice, y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban, y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Entonces fíjense aquí una cosa, aquí hay un dato interesante. Al parecer aquí está pasando una persecución, como lo que se llamaría hoy, tenemos el término, hay una persecución política, ¿ya? Y no solamente a David. David ya huyó y lo que se enteran los padres es que también al parecer también la cuestión es contra la familia. Entonces por eso es que van a verle, ¿ya? Le van a ver y se juntan con él, y con él al parecer los que se juntan son mucha gente de Judá.
son mucha gente de Judá, porque al parecer lo que se parece que se entrelaza ahí en el fondo es que la gente de Judá le era más bien un poco más fiel y tenía más afinidad con David antes que con Saúl. Entonces, al parecer puede ser que haya una como especie de represalia de parte de Saúl a todos los de Judá y por eso es que están en una mala condición económica y emocional, digamos. Por eso es que se juntan gente, digamos, endeudada y todo lo demás. O sea, gente que no tenía solución, ¿ya? Gente que estaba mal. Se juntan con David y le ponen a él por líder, por cabeza. ¿De acuerdo? Eso básicamente. Y dice, y se fue David de allí a Mizpa de Moab. Entonces se fue otra vez a Moab. Y Moab está acá al otro lado del mar muerto, ¿cierto? Se va a Mizpa de Moab. Dice, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con ustedes hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues de la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte, en la fortaleza. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jared. ¿De acuerdo? El bosque de Jared está por aquí. ¿De acuerdo? Ahora, esta huida a Moab, fíjense ustedes, es algo muy interesante. Y si ustedes se acuerdan, David viene siendo un descendiente de una moabita, de Ruth. Entonces tiene algún sentido, por ese lado, de que David haya huido y haya dejado a sus papás, a su familia, allá en Moab. Pues al parecer, como les digo, la persecución era completamente política, como hoy diríamos. O sea, si no le cojo a él, le cojo a los papás, a los hermanos, etc. Entonces David lo que hace es congregarse, digamos, o congregar a la familia y les va a dejar en Moab, donde Saúl no les podía hacer daño. Después aparece este profeta Gad, ¿ya? Que es un profeta que después va a aparecer igual por ahí, pero finalmente, digamos, fue uno de los profetas con los que David tuvo contacto. Después aparece también el profeta Natán, etcétera. Y lo que le dice es que regrese, que no se esconda, ¿ya? Y dice, fue al bosque de Jared. Y dice el 6, oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabaa, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros del hijo de Isaí tierras y viñas, y os dará a todos ustedes jefes de millares y jefes de centenas, para que todos hayan conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de ustedes que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche, tal como lo hace hoy. Fíjense ustedes. Aquí, ¿qué está pasando? Mientras David está huyendo, mientras David está precautelando el bienestar de su familia y sus papás, Saúl entra ya en decadencia, entra en todavía peor decadencia, y lo que entra es en lo que normalmente se suele decir, entra en paranoia. Él entra en una paranoia y lo que le dice es, a ver, siervos de hijos de Benjamín, ¿ya? O sea, fíjense, él reinaba básicamente apoyado, su fuerte estaba con la tribu de Benjamín, ¿ya? Y lo que le dice es, básicamente lo que está pasando acá es, él se sienta, estaba sentado ahí en un tamarisco, y lo que le dice es un árbol. Y lo que le dice es, ¿por qué nadie tuvo el comedimiento de decirme que mi hijo me estaba traicionando? Como nadie me dijo, todos están traicionando. O sea, se volvió loco. Se volvió loco y ya, o sea, él se sintió traicionado, pensó que todos están en contra de él, como muchos políticos y líderes de la época, en donde algo le sale mal y comienzan a pensar que todos están en contra y se sienten la víctima y todo lo demás, y una persona así es sumamente peligrosa. Ya vamos a ver, eso es lo que está pasando acá. Entonces, fíjense ustedes, mientras por un lado David está reuniendo un pequeño ejército de 400 personas, no de la mejor estatus social especialmente, o sea, endeudados, gente mal, ya, pero es un líder ya de unas 400 personas. O sea, imagínense lo que es tener 400 personas a cargo, que no es fácil. O sea, es darles de comer, darles de todo, o sea, que vivan esas personas. Mientras tanto, el otro aquí está haciéndose enemigo de sus propias personas. O sea, no sabe cómo manejar la gente, piensa que todo el mundo le está haciendo desleal, que le está traicionando, que están conspirando, hasta el hijo. O sea, se siente solito él, básicamente. ¿Ya? Y entonces dice el 9, entonces Doeg Edomita, el que estaba cuando le dieron la lanza, la espada de Goliat y todo acá con los sacerdotes, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, y a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él al Señor y le dio provisiones, y también le dio la espada de David de Goliat del Filisteo. Dice, y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob,
y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Entonces se complicó. O sea, esta es una novela de esas buenazas. Dice, y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Aitob, o sea, nada del sacerdote ni nada, o sea, le está tratando como un inferior. Oye tú, hijo de Aitob, ¿ya? Y él le dijo, heme aquí, señor mío, fíjense. Y le dijo Saúl, ¿por qué has conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy? Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey que sirve a sus órdenes y que es ilustre en tu casa? ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe sobre este asunto, grande ni pequeño. Pues aquí lo que se evidencia es que el sacerdote Ahimelech era leal a David, básicamente. Y que de alguna manera le intenta decir el tema de, oye, estás loco, David no te es infiel, David no está conspirando contra ti, déjate de cosas, ¿ya? Y el rey le dijo el 16, ¿no? Sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, vuélvanse y maten a los sacerdotes del Señor, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes del Señor. O sea, la gente del pueblo tenía miedo de matar a un sacerdote. O sea, yo había un temor reverencial ahí de matar al sacerdote, de alzar la mano, de herir a un sacerdote. ¿Ya? Entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y les hirió y mató en aquel día 85 varones que vestían efod de lino. ¿Ya? Dice, y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, hirió todo a filo de espada. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Aitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Entonces, fíjense, ¿se acuerdan ustedes cuando en un momento, en un primer momento, Saúl tenía que acabar con una ciudad? Y no lo hizo, y se acuerdan que fue un tema de que, sí, cogieron, le perdonaron, los animales para el sacrificio, y más bien aquí están sacrificando y todo lo demás, ¿se acuerdan? Aquí aprendió al revés. O sea, aquí aprendió y hizo lo que debía hacer allá en su momento, digamos, de acabar con todos, con niños, bueyes y todo. Aquí lo que era ya es venganza. Entonces, fíjense ustedes. Y eso demuestra justamente que no era un líder para nada apto ya Saúl en esa época. Estaba loco. Estaba ya, exacto, desquiciado. Era venganza pura y así del último. No me dijiste, es mi enemigo y todo lo demás. Hazle entender que no es el enemigo. Hazle entender que no le estaban ayudando. Hazle entender. No entendió razones y dijo, mátenlos. No me importa, maten a los que sean. Como el pueblo, el pueblo, los hermanos a la final, israelitas, benjaminitas y todo, no quisieron. Fíjense, o sea, de alguna manera se rehusan a esa orden del rey. Se busca alguien que no tenga este temor. El edomita, vos y acabas. Y acaba y hace una matanza de 85 sacerdotes. Acabó con una ciudad sacerdotal, básicamente. Y casi que acaba con todo ese linaje de Eliel al final. Logra escapar uno. Abiatar. Abiatar, ¿no? Entonces dice el 21. Y Abiatar dio aviso a David, el 20, perdón. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Aitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó detrás de David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes del Señor. Y dijo David a Abiatar, yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Sí. Quédate conmigo, no temas, quien buscare mi vida buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Entonces le acoge a Abiatar. Entonces fíjense, se hace un peliculón aquí. Como dicen los argentinos, se hace un culebrón aquí. Entonces fíjense, pero cómo va en decadencia más el tema de la perspectiva, el pensamiento de Saúl. Pero este Doeg, ¿qué era? Edomita. ¿Siervo de Saúl? Claro, era un asalariado, digamos. Había un funcionario, por así decirlo, el líder de los pastores, pero que no era del pueblo, era un edomita. ¿Sí? Y este no tenía el temor que tuvieron los soldados de vayan y maten a los sacerdotes. Él sí fue. El otro no tuvo temor, no tenía ese vínculo, no le fue nada difícil matar 85 personas. Ese rato, o sea, mató toda una ciudad. ¿Qué había? Tabernáculo. Claro, había el tabernáculo. ¿No? Tabernáculo y tal.
Se mató, se cargó el hombre al sumo sacerdote. Se mató al sumo, se cargó al sumo sacerdote y a toda esa familia, a la familia de Elí. Se cargó a todo el sumo sacerdote, a toda la gente y a toda una ciudad sacerdotal, básicamente. Sin embargo, fíjense cómo es en cambio la perspectiva de pueblo. Mientras el uno no le importa nada, no le importa matar una ciudad, no le importa matar inocentes ni nada, el otro dice yo ocasioné esto. O sea, mientras el uno se desborda, el otro en cambio asume su responsabilidad y dice sabía que este iba a delatar. La muerte de todos ellos es mi culpa. Yo fui el culpable, dice David. Entonces, fíjense cómo se contrasta igual la administración, si se quiere, la puesta en escena de Saúl por un lado y de David por otro. Entonces Saúl va ya más en decadencia y se ve cada vez más loco y lo que únicamente quiere es venganza y matar, y si es que hay que matar al que sea, lo mata. El otro en cambio le acoge y le dice, perdón, yo fui. Perdón, la culpa es mía. Yo trataré de enmendarlo y lo menos que puedo hacer es acogerte. Si es que alguien te busca a mí, te va a buscar a vos. Así que más bien yo te protejo, vente. A la larga. Y le acoge ahí a Abiatar. Y dice que él se fue cogiendo un efod, ya lo vamos a ver. Dice el 23. Dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keilah, ¿no? Y roban las deras. Entonces, Keilah, ¿dónde está? Aquí está Keilah, fíjense ustedes en el mapa, está aquí abajo. Ya, está aquí. Está Keilah. Dice, y roban las eras. Y David consultó al Señor diciendo, iré a atacar a estos filisteos. Y el Señor respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keilah. ¿Ya? Ahora, pequeño detalle. Pregunta, ¿cómo es que consultaba el Señor? Porque fíjense y acuérdense que una de las cosas de las que le acusó Saúl a Ahimelech es que él estaba consultando por David al Señor. Y el Ahimelech le dijo, no, nunca tal haga. ¿Sí? No sé si captan. El asunto es por qué eso era un crimen, por qué era un delito eso, porque era mal. Porque la salida y el consultar al Señor era solamente como una facultad de los líderes, del rey en este caso. Solamente el rey podía acudir a tener esa consulta, digamos, de parte del sacerdote. No es que cualquier persona venía y decía, oiga, puedo tal cosa. Y el hecho de que consulta. Estaba ungido, pero no tenía el cargo. El rey era el otro. El rey era el otro. Entonces, y además, el hecho de que un sacerdote consulte, interceda por esta persona, el Señor, esta persona era sinónimo de lealtad a los ojos de Saúl. Entonces lo que él quería tener es lealtades, tener que sean así gente comprometida y tal. Pero aquí, como vemos, primero que los sacerdotes de estos no consultaron, no hicieron, y sin embargo igual mataron. Sin embargo, como vemos, fíjense ustedes, acá este mismo, digamos, más adelante en el capítulo 23 sí se ve que David consulta al Señor. Y esto solo pasa a partir de que está, ¿cómo se llama? Abiatar con él. Porque Abiatar viene siendo el único sacerdote que había. Y si ustedes se dan cuenta, van a ver que las preguntas que hace y las respuestas que Dios hace básicamente es un sí o un no. Sí o no. Y esas son las típicas respuestas y preguntas que se hacían a través del sumo sacerdote, cuando se acaba el Urim y el Tumim. ¿Ya? Entonces fíjense, dice el 2. David consultó al Señor diciendo, ¿iré a atacar a los filisteos? ¿A estos filisteos? Y el Señor respondió, ve, ataca a los filisteos. O sea, es un sí. Eso significa que no era que no era un diálogo, que Dios bajó y le dijo tal mensaje, no, sino que era una consulta más de tipo sacerdotal. ¿Iré a tal cosa? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, fíjense. Entonces, eso se entiende solamente a partir de que está Abiatar con David. Dice el 3, pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keilah contra el ejército de los filisteos? Vale la pena decirlo, Keilah era una ciudad del sur, casi suroeste de Judá, pero que era la puerta, digamos, del límite, la frontera, digamos, con los filisteos. Entonces, si es que los filisteos tenían control de esta ciudad, es como que si, por así decirlo, hablando en términos del Ecuador, es como que si el Perú tuviera control de Huaquillas, por así decirlo, o que si Colombia tuviera control de Tulcán. Entonces se lograron coger la ciudad límite del territorio, digamos, de la frontera, ¿ya? Entonces eso era Keilah, era la ciudad frontera, límite ahí, que si es que se lograba controlar eso, se tenía o bien cerrada la frontera o bien abierta, ¿ya? Entonces aquí lo que dice David es básicamente hay que ayudar a esta ciudad.
y pide permiso al Señor, le dice sí. El pueblo le dice, oye, pero más bien no. Cuando dice, no, el pueblo, dice, los que estaban con David le dijeron, he aquí nosotros de aquí en Judá estamos con miedo, cuánto más si fuéramos a Keila con contra el ejército de los filisteos. O sea, tenían miedo. Dice el 4, entonces David volvió a consultar al Señor y el Señor le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila. Pues aquí se entiende que la pregunta fue, ¿me levanto y bajo? ¿Me levanto y bajo? Le dijo Dios, sí, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con los hombres a Keila y peleó contra los filisteos y se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Y aquí es lo que les decía. ¿Qué significa que haya descendido con el efod? Con la prenda sacerdotal, que básicamente eso era lo que permitía hacer la consulta. Ahí se explica por qué hacía la consulta, por el bolsillito que tiene, el Urim y el Tumim. Y como les decía, todas las preguntas que hace David son básicamente preguntas de sí o no. ¿Bajo? No bajo. ¿Subo? No subo. ¿Peleo? No peleo. Pero este efod estaba en el En el tabernáculo. tabernáculo y antes, mientras estaba toda la matanza, y lo que hizo fue coger uno y corre, por así decirlo. ¿Ya? Y dice el 7, y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y como les decía, Keila era una ciudad importante, limítrofe, ¿ya? Que cualquier persona o sea, que era el límite entre, justamente en ese tiempo, esa parte, digamos, entre Judá y los filisteos. Si se controlaba esa ciudad, era controlar la frontera. Entonces, cuando viene David y libera la frontera, entonces se asegura ese asunto. Y como era una ciudad amurallada, dice, lo tengo. Solito se me encerró, dice Saúl. Solito se encerró. Y dice, y convocó Saúl, en el 8, ¿no? Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar el sacerdote, trae el efod. Entonces aquí se ve que era la dinámica antes. Trae el efod y David, y dijo David, Señor Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila y destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Señor Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y el Señor dijo, sí, descenderá. Entonces fíjense, esta forma de sí descenderá no es que Dios dijo audiblemente sí descenderá, sino que era el sacerdote Abiatar con el efod preguntando al Señor con el Urim y el Tumim. Entonces fíjense cómo era esta dinámica. O sea, salía así o ¿Salía sí o no? Exactamente. Salía, ay, no me acuerdo muy bien, creo que el Urim era sí y el Tumim era no, básicamente. Se metía la mano y por eso decía, tráete el efod, consulta. Entonces todas las veces que David consultó en este capítulo era así, porque Abiatar se trajo el efod. Y con el efod, puesto el efod, tenía la indumentaria y Dios hablaba así. Entonces eran preguntas de sí o no. ¿Estos me van a entregar o no? ¿Va a venir? Sí, sí viene. ¿Ya? Entonces dice, sí descenderá. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres de manos de Saúl? Y el Señor dijo, os entregarán. O sea, no eran fieles estos de Keila. O sea, en otras palabras, tenían más miedo a Saúl. Claro. ¿Ya? Y dice, David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, fíjense, en un inicio eran 400, aquí ya logró 200 más. O sea, tener 600 hombres no era cualquier cosa tampoco, pero frente a todo el ejército del rey y todo lo demás, y que no tenía miedo y era vengativo y todo lo demás, o sea, que estaba ardido, era peligroso. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David había escapado de Keila, y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte por el desierto de Sif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Entonces, fíjense, después de Keila, sale para acá el desierto de Sif. El desierto de Sif es toda esta llanura de aquí abajo. Sí. Toda esta llanura de aquí abajo. Desierto de Sif. ¿Ya? Que esta es una parte que, si se quiere, desértica, pero todavía es como montañosa, desértica. ¿Ya? O sea, no es desierto en el sentido del Sahara, pero es seco, hay muy poca vegetación y es muy montañoso. Entonces era un buen lugar para esconderse. Sí. Dice, ¿en dónde estábamos? En el 15. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Jores, en el desierto de Sif. Entonces fíjense, por acá estaba Jores, por acá le vi. Jores, más o menos por aquí, fíjense ustedes. Jores, hay un lugar que no está tan determinado, pero por ahí pónganle. Dice, en el desierto de Sif, entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Jores y fortaleció su mano en Dios. ¿Ya?
Le O sea, le ayudó. afianzó, le dio, le fortaleció, le animó, digamos así. Y dice, le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de mi padre, Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante del Señor, y David se quedó en Jores, y Jonatán se volvió a su casa. Es una visita estratégica, y esta es una historia, digamos así, que sobrevivió, es una historia muy bonita, de cómo David, de cómo Jonatán, o sea, esta amistad persiste, y cómo Jonatán le logra encontrar en todo eso, ya, le logra encontrar y llega. Y eso es algo muy interesante porque fíjense, Saúl con toda mucha más potencia, con muchos más recursos, no le lograba encontrar a David Pero en todo ese desierto. sí. Sin embargo, Jonatán lo encuentra. Ujú. Y ahí se explica por qué es que arriba dice, es que el Señor no lo entregaba en manos de Saúl. En cambio, el otro que venía para afianzarle, para darle ánimos, o sea, imagínense, después de todo estar huido no debe ser fácil. Estar huido, estar perseguido no debe ser fácil. Viene el otro, el amigo le dice, no te preocupes, mi papá sabe, o sea, ¿cuál es el mensaje que le vino a dar? No te preocupes, mi papá sabe que vos eres. O sea, los ánimos son al revés. El que está siendo perseguido, el que se siente perseguido es él, no tú. Él sabe que tú vas a reinar. O sea, básicamente es tú ya le tienes ganado. Se le Claro, viene a dar ese ánimo. no te hallará ¿Ya? la mano del Exacto, Señor. él no te hallará. O sea, básicamente lo que le viene a decir es el mensaje de Dios, digamos así, ¿no? O sea, tú tranquilo, tú vas a estar bien, no te va a pasar nada. Más bien el otro sabe que le queda poco tiempo. Y que por eso es que está haciendo todo para tratar de acabarte. Que fíjense ustedes, si se quiere, de aquí se entiende mucho incluso cómo es el logrado el Satanás, ¿no? O sea, el Satanás con el pueblo, o sea, el usurpador, digamos, con el legítimo. O sea, se vuelve a tener esta dicotomía, este ejemplo, este ejemplo, digamos, de cómo el que no es persigue al que sí es. O sea, se vuelve el tema de Ismael con Isaac y todo lo demás. Es lo mismo, pero aquí en términos de reyes. Aquel que no es, con quien no está, aunque tiene el poder y tiene todos los medios, persigue al que no es del chiquito, que no es, pero que, en realidad, que digamos que sí es, pero que con todo, a pesar de que tiene todo a su mano, todo el poder de este mundo, no lo logra. ¿Sí? Eso básicamente. Dice el 19. Después subieron los de Sif para decirle a Saúl, fíjense, en Gabaa, o sea, la gente que habitaba por acá en este desierto sube a Gabaa, acá arriba, sube a Gabaa y le dicen, ¿no es cierto? ¿No está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Jores, en el corrado de Aquila, que está al sur del desierto? ¿Ya? Dice, por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo y nosotros lo entregaremos en mano del rey. Y Saúl dijo, benditos seáis vosotros del Señor, que habéis tenido compasión de mí. O sea, se sintió por primera vez halagado, así al fin alguien no me traiciona. ¿Ya? Id pues ahora, asegúrense más, conozcan y vean el lugar de su escondite y quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Mm. Y este astuto es la palabra arón, o sea, escurridizo. O sea, pilas, tal. En gran manera. Observen pues, informaos de todos los escondrijos donde se oculta y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros, y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Sif delante de Saúl, pero David y su gente estaban en el desierto de Mahón, ¿ya? Entonces ellos se murieron, acá está, se movieron, perdón, se movieron del desierto de Sif por aquí, acá a Mahón, se fueron más abajo, Mm. ¿ya? Se fueron más abajo a Mahón. Eh, Amaon el 26. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte, y se daba prisa David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. O sea, aquí hay unos montes, ¿no es cierto? Entonces mientras, o sea, se iban dando las vueltas, digamos, le encerró finalmente Saúl. Dice, entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego porque los filisteos han hecho una irrupción en el país, en la tierra. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar Selah Hamablacot, o sea, roca de la separación. Mm. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de Engadi. ¿Ya? Entonces fíjense ustedes. Ahora, como les decía, si leíamos solamente el capítulo 21, casi que no se cachaba y se quedaba a medias. Y toda esta historia justamente la hemos leído por cómo es que se ve, como les decía, aquí David lo que está haciendo y lo que está emprendiendo es su subida, si se quiere, a líder. Porque aquí se ha experimentado ya él en coger gente hecho pedazos y en convertirla en gente de valor. Básicamente, no es algo que se cuente así literalmente, pero está ahí. Es una persona que se preocupa de que los que están con él tengan algo que comer, un mínimo, ¿ya?
tengan un mínimo que comer, que puedan vivir, e incluso a pesar de que está huyendo, se preocupa de la gente. Se preocupa de la gente y salva a los de Keilah. ¿De acuerdo? Mientras tanto, en contraste, Saúl lo que se ve es que termina de caer en la paranoia, ¿cierto? Termina de caer en la paranoia y lo que hace es más bien perseguir, matar a sacerdotes sin importarle nada y lo que único que le importaba era el poder, ¿sí? Mientras tanto, como se ve, como bien lo decía nuestra hermana Sonita, la mano del Señor está con David en medio de todo, detrás de todo, y a pesar de que le tocó pasar cosas feas, huir por montes, por cuevas y por todo lo demás, hacerse loco literalmente y todo lo demás, pues Dios a la final a través de Jonatán, del hijo de su enemigo, que es su amigo, le dice, no te preocupes, tú no estás huyendo, el que en realidad tiene que tenerte miedo es él. Y él lo sabe, por eso está haciendo todo esto. Y a pesar de que al último casi que le agarran, Dios providencialmente le manda un mensaje de que hay una guerra con los filisteos de arriba, que el rey tiene que atender y tiene que irse y finalmente David logra escapar, digamos, de Saúl. La siguiente semana, ya Dios mediante en el capítulo 24 y en adelante, vamos a ver cómo es que se da un primer enfrentamiento, digamos, este famoso de, 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 de cómo es que A David ver qué. le perdona la vida a Saúl y todo lo demás, y que con el tema este de que estaba estabado los pies, que no sé qué, y tal. Entonces, básicamente, como les decía, fíjense ustedes, todo este recorrido que hemos hecho que es bastante interesante y es una muy buena, digamos, película, ¿no? Para armarse. De cómo David está a punto de estar muerto por hambre, de que ha salvado una persona, de todo lo demás. Y como les digo, lo más importante de todo esto es cómo se contrasta, por un lado, la calidad humana, si se quiere, la calidad de David, de preocuparse por las personas, de huir, todo lo más, de ser estratégico, de ayudar dentro de lo posible, de preocuparse por su familia, y en medio de todo no olvidarse de su familia y todo lo demás, frente a Saúl, que en cambio lo único que le importa es él, su poder y su cosa, y si es que alguien da el mínimo de que le está haciendo, digamos, que le está traicionando, pues ni modo, acabar con todos. ¿Ya? Y que no tiene pena, no tiene recato, reparo en acabar a sacerdotes, a niños, a mujeres, a todo, que no importa, lo que le importa es alguien que le diga dónde está su enemigo. ¿Ya? Eso básicamente. ¿Sí? Entonces se volvió literalmente loco, paranoico. ¿Sí? Como veíamos antes, Saúl es un buen ejemplo de cómo es una persona que no está con el poder de Dios y cómo sus peros, digamos, sus debilidades, ¿qué les digo? Sus peores características afloran y es al punto al que puede llegar alguien. Básicamente, y eso, como ustedes lo ven, se presta mucho a desarrollarse cuando la gente está en el poder, básicamente. Entonces aquí vemos como una persona insegura, con complejo de inferioridad, lo veíamos antes y todo lo más, termina siendo una persona totalmente desquiciada. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta hasta ahí. Hoy quería justamente avanzar en esta historia que, como vemos, es toda una secuencia de cómo va huyendo, de cómo hay una victoria en el camino y todo lo demás, pero y de cómo se va dando esta relación con el futuro sumo sacerdote Abiatar, ¿no? Y de cómo finalmente Saúl incluso acabó con esa ciudad de sacerdotes. En fin, entonces ya estamos preparados y fíjense ustedes, básicamente ya vamos casi, casi que terminando, llegando al final del libro. Nos faltan apenas unos 7 capítulos y estamos acabando ya el primer libro de Samuel. Acuérdense que el libro de Samuel acaba justamente con la muerte de Saúl, perdón. La muerte de Saúl y todo. Entonces quizá tenemos alguna pregunta por ahí. Y si no, podríamos ir terminando por ahí. ¿Sí? ¿No? Ok. Entonces creo que podemos terminar por ahí. Bendito Dios.